posibilidad después de poderla difundir. Y me gustaría que se presenten, se van presentando quienes han venido esta tarde. Yo, como saben, bueno, soy María Fontemaki, muchos de ustedes capaz que me conocen de otras capacitaciones. Siempre ha sido mi gran preocupación la situación de tantos niñas y niñas que sufren, y justamente esta preocupación surge puntualmente de mi tarea, de mi profesión. Yo muchos años estuve a cargo de la secretaría de un juzgado de menores que estaba, bueno, con una conformación muy parecida en toda América Latina, incluso en Europa, ¿no? Estos juzgados que nacieron a principios del siglo pasado, prácticamente nuestra ley tenía desde el año 1936, imagínense, ya van a ser 100 años de esa ley que pretendía proteger a las niñas, niños y adolescentes, como digo, de América Latina, pero también en Europa surgieron muchas legislaciones parecidas que tenían precisamente la preocupación de tener un tribunal que se encargara de los niños y niñas que estaban, decían, en esa época, situación de riesgo material y moral. Miren, años. Pero fundamentalmente allí aparecían las situaciones más conflictivas, más dolorosas que podía vivir una persona, ¿no es cierto?, a veces por maltrato familiar, por falta, incluso en esas épocas, de recursos económicos para sostener una familia, lo que implicaba también a veces, ¿no es cierto?, la falta de respeto de los derechos fundamentales de alimentación, como ahora pasa, ¿no?, en tantos lugares de nuestra América Latina y de Argentina. Y entonces inicié, después de recibirme de abogada, ¿no?, trabajé siempre en el Poder Judicial, incluso de estudiante, y como secretaria veía todas estas situaciones y luego, bueno, por concurso accedí a la magistratura y pude, con esa responsabilidad, generar acciones, programas para proteger interdisciplinariamente y desde todos los ámbitos a los niños, niñas y adolescentes, generando de esta manera el primer equipo interdisciplinario de adopción en 1996. Muchos años. Pero bueno, cuéntenme ustedes un poco también sus historias y por qué estamos esta tarde y cuáles son las inquietudes, y después seguimos ya con esta perspectiva de infancia, que es como lo que hemos querido transmitir para esta tarde. O sea, ver la adopción, no solo recordar que en 1948 nació la primera ley, ¿no es cierto?, que permitía en nuestro país, Argentina, pero que también en otros países latinoamericanos han tenido distintas formas de dar una familia a los niños y niñas, ¿no es cierto?, como la legitimación adoptiva y otros tipos de instituciones que se han trabajado. Pero me gustaría saber desde dónde están ustedes, si son de Argentina todos los que están ahora. He tenido 88 inscripciones. Bueno, Alicia, ahí te veo, vos sos de Neuquén, ya la conozco, mi querida amiga, y muchos de ustedes también, pero bueno, me gustaría que se presenten y que así podamos tener esta conversación de manera fluida. Carlos, a ver, Carlos, que te veo ahí. ¿De dónde eres, Carlos? ¿Cómo estás, María? ¿No te acordás? Soy Hugo de Merlo. Ay, San Luis. Carlos, pero Hugo Orozco, ahora sí, sos mi juez de familia preferido de San Luis. Bueno. Ahora sí, bueno, pero que ya, te cuento, estás igual, pero a través de la cámara no es lo mismo. No me desconozcas, María. No, bueno, me parece una temática súper interesante. Yo, por suerte, no sé si, bueno, por suerte no tengo muchas adopciones acá en mi circunscripción. Y nada, el Código Civil siempre es como que queda corto para las diferentes situaciones que hoy en día trabajamos. Recientemente tuve una situación muy particular donde la chica que quería dar el bebé no lo quería ver, no quería maternar, o sea, no quería llegar a los 45 días, entonces por una medida cautelar se lo otorgué a los pretensos adoptantes. Pero claramente esto no está previsto en el código, entonces, bueno, me parece que hay mucho para trabajar con perspectiva de niñez y en las situaciones que nos superan todos los días. Así es, Carlos, Hugo, yo de acuerdo como contigo. Precisamente me gusta mucho esto que estás planteando, porque justamente es uno de los temas. Nuestro código se tiene que leer a la luz de la convención, ¿sí? Imagínate, cuando yo empecé a trabajar en esto, no teníamos nuevo código, teníamos una ley 17711 que permitía incluso la escritura pública para incluir en familia a los chicos, y justamente yo no aceptaba todo esto que decía la ley, porque decía, está la convención que está por encima. En ese tiempo, fíjate que todavía ni siquiera teníamos la Constitución, teníamos el caso de Mejía contra Sofovich del año 94, que nos habilitaba a decir que era programática la normativa, digamos, de la convención o convencional.
Pero me parece que en esos casos siempre hay que priorizar, teniendo el interés superior del niño como prioritario. No podemos, como pasó en Mendoza en un caso con un magistrado de familia, como decía que hay que esperar 45 días, lo dejó 45 días en el hospital. Un niño Claro. recién nacido, a veces prematuro, porque justamente cuando una mamá, una persona gestante no se quiere o no puede o lo que sea hacerse cargo de la criatura, hay que respetar esta voluntad y sobre todo, ¿no es cierto?, no obligarla a veces a volver o a estar o a esperar esos 45 días. Y aparte, al estar en esa situación, hay muchos niños y niñas, que lo dicen los médicos y la experiencia, nacen incluso antes de tiempo por este rechazo un poco y necesitan, por supuesto, a partir de su nacimiento, esta contención, este cuidado, este amor. Y no podemos ponerlo quizá en una familia con la que el niño quizás se va a relacionar afectivamente, sin conciencia, porque son muy pequeños y la familia, y luego desprenderlo primero del vientre de su madre, que sabemos que hay una conexión, luego de la familia, que a veces, en el mejor de los casos, estaría 45 días, pero sabemos que pasan a veces muchos meses o años para recién darle a este niño su derecho, respetarle este derecho. Por eso me parece muy importante lo que has hecho y justamente encargada del tema de adopción, y creando este equipo interdisciplinario fue para esto, ¿no? Para darnos cuenta de que solo desde el derecho, si miramos esta estructura fría, ¿no? Que no ve la cara de la persona, que no ve ese sentimiento de la criatura incluso, ¿no es cierto?, de esa gestante que no quiere hacerse cargo, no quiere volver, quiere dejar esta criatura y quiere irse y olvidarse quizá, aunque no lo haga, y lo estamos obligando a ella, e incluso hay casos en que dice, no, que venga tu mamá, que venga tu papá, decime quién es el papá, que nunca se ocupó de ella o capaz que a veces ni sabe bien la situación, y estamos siempre priorizando nuestra ideología. Por eso yo hablo de biologicismo en el sentido de que sí, es cierto, la Convención de los Derechos del Niño nos dice que el niño tiene derecho a conocer a sus padres, a ser criado por ellos, sus progenitores biológicos, pero como bien dices bien, Carlos, Hugo, en tu caso, la persona no puede hacerse cargo y el niño merece este primer derecho que le va a posibilitar este desarrollo y el cumplimiento de todos los otros derechos. Claro, tal cual. El procedimiento nuestro acá en San Luis era que ese niño fuera incorporado a una familia solidaria. Pero con todo lo que esto ocasiona, ¿no? Que el niño empiece de familia en familia, estos 45 días se extienden, y bueno, el niño viene de una situación muy traumática para la mamá, que no la puedo mencionar, No, creo que se entiende, ¿no? hay que Entonces, respetar. y me costó mucho trabajar el tema de la maternidad no deseada con las instituciones. Eso es un tema que Mire, por eso estamos esta tarde aquí, para trabajar, como yo siempre digo, interinstitucionalmente, porque sí, las instituciones de protección de derechos con una idea van por un lado, la justicia o el equipo interdisciplinario que trabaja con la justicia o algunas otras instituciones van por otros caminos. ¿Quién es la persona más perjudicada por estos desacuerdos o esta falta de coordinación? y el La niño. criatura que ha sido dejada en esa situación. Por eso yo en el libro que algunos conocen, que la verdad que pido perdón por algunos errores que puedo haber tenido, pero bueno, fue de corazón y lo hice en el tiempo que pude con todas las actividades, pero para manifestar esto, las reformas. ¿Por qué? Porque no todas las personas como vos, Carlos, bueno, ya vamos a escuchar las otras que están acá presentes, porque no pretendo ser la única que hable esta tarde, ¿no? Justamente hay una estructura de cumplir el artículo 11, por ejemplo, de la ley 2661, que yo he cuestionado muchas veces. Pone a la adopción como último recurso. Primero tenemos que agotar todo. Y la convención misma nos dice que tiene derecho a crecer con sus padres, pero también la convención, antes del articulado, nos está diciendo en su preámbulo que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a crecer bajo el amparo y la protección de una familia. Antes del articulado como objetivo. Entonces, estamos muchas veces priorizando el interés de la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esta estructura. Ay, no, hay que esperar 45, por eso este niño va a estar 45 días en un hospital y después entre que hago el trámite y la adoptabilidad, imagínense, bueno, yo he comentado incluso casos en el libro de meses o, como digo, años, cuando hay una situación clara, ¿no? Clara, porque si todas las personas y todos ustedes que trabajan en infancia, si todas las personas que biológicamente tienen un hijo, tienen la capacidad de cuidarle y tienen, ¿no es cierto?, la potencialidad y las posibilidades, no tendríamos el 90% de niños y niñas que ingresan con medidas excepcionales de protección
víctimas, incluso ahora UNICEF le puso este tema de no poder cumplir con sus capacidades parentales, ¿no es cierto?, con sus obligaciones parentales, pero muchas de ellas son por abuso, violencia, sobre todo el tema de violencia está primero, el abuso, ¿no es cierto?, el abandono. Entonces, qué importante que es darnos cuenta de todas estas situaciones que afectan el interés, la vida, el desarrollo, la formación, la protección de tantos niños y niñas, y empezar, por eso me pareció muy interesante juntarnos esta tarde, en este 15 de agosto, a tener a generar otra historia. Una historia que nazca de la perspectiva de infancia, de la necesidad de todo niño y niña, a que le respeten lo que quizá nos respetaron a nosotros, por eso estamos esta tarde aquí, ¿no? A crecer con familia. Y si esa familia no está preparada, no puede, o ni se enteró, como vemos en muchos casos también, ¿no es cierto?, que sucede que una gestante no puede hacerse cargo o porque hubo una violación de sus deberes, se toma una medida de protección excepcional de sacar al niño o niña de ese centro de vida y empezamos a buscar a ese papá que nunca estuvo y que a veces están presos y buscan un reconocimiento de ese niño que nunca se enteraron ni cuidaron a esa mamá o a esa gestante, porque bueno, algunos hablan de maternidad o de gestación, pero lo importante es que hay una señora, una persona, que a veces son adolescentes, que tuvo a esta criatura y que no tuvo el acompañamiento de esta persona. Y después de muchos años me acuerdo que soy papá o quiero salir de y me dice mi abogado, mira, reconoce, puede ser, o hasta por un subsidio. O sea, esa es la situación de tantos niños y niñas y es lo que queremos reflexionar esta tarde. Bueno, seguimos escuchando y después ya seguimos con nuestra derrotera. Hola Birmania, Birmania es de República Dominicana, ella ha trabajado mucho también, es docente y abogada, ¿no es cierto?, en ejercicio de la profesión en casos de adopción. Hola Birmania, Luis, hola Luis. Bueno, Susana, también a Karina, que es jueza también de familia en el norte de nuestro país. ¿Alguna? Gabriela, Varela, ¿cómo estás? Si quieren hacer algún aporte. Yo quiero que esto sea algo que reflexionemos, porque la legislación que protege a las niñas y niños del año 1924, año pasado 100 años, que hablaban de todo niño hambriento debía ser socorrido, todo niño con problemas debía ser asistido, todo niño territorio de familia. De ahí tenemos la declaración del 59, la convención de 1989. Tenemos legislaciones en toda Latinoamérica que protegen este derecho. Las sabemos y las podemos comentar, pero hoy día quiero reflexionar desde la perspectiva del niño y la niña que crecen sin familia, victimizados, a veces abusados, abandonados, y que es nuestra responsabilidad quizá, ¿no es cierto?, poder darles este respeto. Así que Karina, si quieres, tú eres también magistrada, tu experiencia, cómo se manejan con las instituciones, porque uno de los temas es ¿no? Tenemos los órganos administrativos, antes era la justicia resolvía, pero tenemos un órgano que primero pide la situación, por lo menos en nuestro país, y después lo escucharemos a Birmania, a ver qué pasa en Dominicana o en otros países latinoamericanos, pero la primera decisión de que este niño o niña los tenemos que sacar de su centro de vida es la de los órganos administrativos. Sí, Marilyn, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Karina Calafatich, jueza del Tribunal de Familia de Formosa. Bueno, trabajando día a día con este tipo de casos, y esto que decía Marilyn es tan cierto. A mí me preocupa mucho porque cuando el expediente llega a mis manos, ya ha pasado un tiempo, bastante tiempo, donde ha actuado el órgano de protección, que es lo que dice Marilyn, ¿no? Esto sucede en la Argentina, donde la institución que depende del Poder Ejecutivo es el encargado de alguna manera de ver si hay parientes, si hay papás, si hay abuelos, si hay tíos, etcétera, etcétera. Ese es un tiempo, o sea, no se cumplen, no sé, en otras provincias, pero acá no se cumplen los tiempos que dice la ley, mientras tanto el niño va creciendo. Hay veces que se le entrega la criatura a la madre o al padre o al abuelo porque supuestamente va a poder cuidarlo, pero después de vuelta es abandonado, de vuelta son maltratados, etcétera, etcétera. Entregamos a otro abuelo, de vuelta la misma historia,
y ahí cuánto tiempo va pasando. Entonces, cuando el niño es institucionalizado o cae en una residencia, ya es un niño grande, son niños que la mayoría de las personas ya no los quiere, lamentablemente es así, a pesar de que hacemos esfuerzos. Y se deterioran mucho psicológicamente y físicamente, entonces no pueden alcanzar los objetivos. Bueno, una de las cosas que veo, porque yo las audiencias a los niños, una vez que ratifican las medidas excepcionales, que el juzgado de menores ratifica las medidas excepcionales y los chicos son llevados a la residencia, yo misma tomo las audiencias de forma personal con los niños en la residencia, o sea, trato de no victimizarlos más, de llevarlos a tribunales, porque eso es victimizante para el niño. Entonces, en ese hábitat al cual se está adaptando, que es una residencia donde tiene que compartir con otros niños, son personas extrañas de alguna manera que lo están cuidando, de vuelta, llevarlo a otro lugar, entonces generalmente voy con la asesora de menores y tomamos las audiencias de las residencias. Pero ¿qué veo yo ahí? Yo lo que veo es que los funcionarios, las funcionarias, las personas que cuidan de los niños y que dependen del órgano de protección, tienen como una mirada muy biologicista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen en su cabeza que el niño tiene que volver con la familia. Entonces, ay, apareció doctora, apareció el abuelo, ay, apareció la madrina, ay, apareció de vuelta la madre. Para eso, de vuelta, volvemos y volvemos. Entonces, una de las cosas que siempre trato de explicar y dejar claro al principio es que una vez que ya está judicializado, ya se homologaron las medidas excepcionales, ya decretamos el estado de adoptabilidad del niño, ya directamente estamos en condiciones de buscar familias para que lo adopten, no de vuelta a recaer, ni hablar cuando son niños grandes que están con la expectativa de que venga la mamá, el papá y los abuelos a buscarlos. Sí. Es terrible cuando se trabaja mal y no se trabaja coordinadamente entre todos los órganos, porque esto no depende solamente del Poder Judicial, depende de todos, del órgano de protección, del Poder Judicial, de la asesoría de menores, de las familias que se van anotando y se van formando. Hay que explicarle en términos sencillos qué significa una adopción, porque yo creo que en la mayoría de los casos no se preparan, no hacen una terapia para... Es muy importante esto que dices, Karina, es muy importante, porque en realidad, por eso hablamos hoy, adopción, ¿qué es adoptar? ¿Qué es hacerse parte? ¿Qué es hacerse cargo, no? No es la peor respuesta. Muchos que están, ¿no es cierto?, con ansiedad de ahijar y precisamente niños y niñas que quieren ser hijos están hablando de esto, están deseando esto. Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre lo que dicen la normativa. Como digo, todas las convenciones hablan del derecho a la familia. Tenemos una ley de adopción del año 948. Primero en Argentina era nada más que adopción simple, luego se pudo, porque se pensaba también esto, que era como un acto de beneficencia, y es un acto, no es de beneficencia, porque es un acto de amor, un acto de integrar, de inclusión, de completud entre las personas que quieren, ¿no es cierto?, ahijar y las personas que necesitan tener estas dos referentes, digamos, parentales. Y ni hablar de los casos, que también es un tema que se puede tratar en otra oportunidad, ¿no es cierto?, de la pluriadopción, ¿no es cierto?, con más de un vínculo filial, o sea, el tema socioafectivo, o sea, hay muchas aristas, pero si no zanjamos el primer obstáculo, que es brindar una familia en tiempo y forma, como decía en mi primera ponencia en el año 2009 del Congreso Latinoamericano que hicimos en Mendoza cuando generamos la Asociación Latinoamericana de Magistrados Funcionales y Profesionales, fue esto, ¿no? En tiempo y en forma, o sea, no dilatar y no ir atrás, ¿no es cierto?, de quimeras. O sea, es cierto que qué bueno que tenga la abuelita, pero yo, en mi primera resolución sobre privación de responsabilidad parental, porque también es algo que quiero hablar esta tarde, muchas veces tenemos las causales que tanto en mi país como en los otros países, me gustaría después escucharla a Birmania o a Carla, que es de México, ¿no es cierto? Y bueno, ya me dirán si hay alguna persona que levante la mano de otro país, respecto de esto, ¿no? De cómo se declara o cómo se deja una criatura en una situación legal que nos dé la posibilidad de dar o de vincularlo en adopción. Y justamente en estas primeras resoluciones, me acuerdo que vino una abuelita
pero esa abuelita, la niña había tenido una adolescente, un bebé que no se podía hacer cargo, pero había estado viviendo en la calle, prostitución, un montón de problemas. Nunca la habían cuidado. Y venía la abuela y digo, esta abuelita que nunca pudo cuidar a su hija, ni siquiera la pudo acompañar en su parto, ahora viene a querer un nietito porque la fueron a buscar para que se haga cargo. Y realmente digo, no pudo criar a su hija. ¿Quién me garantiza o cuánto tiempo tengo que esperar para ver si esta abuela va a poder? Cuando no pudo, cuando era joven, ahora con 18 o 20 años más, ¿no? Y como digo, no pudo acompañar. Entonces, creo que hay que ser más realista y pragmático en esto y ver las verdaderas posibilidades. Tenemos en Argentina y en otros países seguramente leyes como la ley Lucio, donde se trata de que las personas se capaciten en estos temas interdisciplinariamente para comprender lo que este niño o niña merece. El derecho a ser escuchado, el derecho a ser oído, que en el caso María, que es un caso también muy importante en Argentina, donde una niña que quedó embarazada a muy temprana edad, 13 años, ¿no? Justamente cuando la llevaron al médico estaba embarazada de 6 meses y le dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? La madre dijo, bueno, tendría que dar una adopción porque no nos podemos hacer cargo. Y la verdad que todos decidieron por ella, nunca fue escuchada. Cuando lo tuvo se quiso hacer cargo, tampoco fue escuchada. Y luego esa niña, que realmente en ese caso sí, ella quizás hubiera sido escuchada y se lo hubiera brindado, podría haber tenido la posibilidad de maternar. Pero hay otra cantidad de casos en que no tienen esta posibilidad o que no quieren o que lo demuestran con el maltrato a esos niños y niñas. Tenemos chicas a lo mejor en hogares de guarda, adolescentes con hijos, que los tienen en este hogar, ¿no es cierto? Y a veces se dan cuenta que no hay realmente una relación materno-filial. Y es muy importante por eso esta perspectiva de escuchar no solo la palabra, sino las actitudes y la situación en la que se encuentran niñas y niños cuando tienen precisamente este desamor o este trato diferente al que quizá todos ustedes han tenido. Lucio, si quieres presentarte. Sí, ¿qué tal? Yo soy empleado judicial, mi nombre es Lucio Darío Cubilla, soy empleado judicial de la provincia de Formosa, trabajo en el Tribunal de Familia. Actualmente estoy en la mesa de entradas, pero también me interesa este tema sobre adopciones, así que por eso también me he unido a la charla de hoy. Te agradezco mucho, Lucio. Me encanta ver gente también joven que está con tantas inquietudes, porque justamente donde vos estás en la mesa de entrada es donde se escuchan las personas que vienen con esta problemática, ¿no? Y hay que saber escuchar, y como digo, desde el corazón, interdisciplinariamente, porque lo objetivo muchas veces es, bueno, tiene que ir con esta abuela, tiene que crecer con su familia biológica, pero cuando observamos las capacidades, los recursos, tenemos que elegir lo mejor para la criatura. Gabriela, tú tienes, ahí la veo también. Sí, hola, buenas tardes. Gabriela Varela desde Chile, Juzgado de Familia de Copiapó. Sí, me incorporé a este seminario, lo encuentro muy importante y relevante, son temáticas que vemos a diario. Nosotros en Chile estamos con una nueva ley dictada el 25 de julio respecto a la adopción que pretende tener una mirada más integral de la temática. Antes nos regíamos por la ley 19.620 y teníamos la misma problemática que tú has señalado, María, esta dilación de esta situación de prolongar a estos niños que no se les escucha o en concreto no se efectiviza el derecho que tienen de vivir en familia. Teníamos que declarar primero la susceptibilidad de la adopción, pero en una medida de protección. Y eso se demoraba muchísimo porque la mirada primera era en tratar de que estos padres tuvieran las capacidades para retomar el cuidado de los niños que habían sido vulnerados gravemente, y cuando ya esa posibilidad era nula, recién ahí se declaraba la susceptibilidad de adopción y eso demoraba muchísimo. Y ahora esta nueva ley pretende acelerar los tiempos, hacer una mirada más integral, como señalé, y también no tiene una mirada tan rígida respecto a las características de los adoptantes. Antes se ponía mucho énfasis que tenían que ser matrimonios, ahora ya van a ir en igualdad de condiciones las personas solteras, y la idea es esto, de otorgarle efectivamente el derecho a los niños a vivir en familia lo más pronto posible, evidentemente respetando las normas correspondientes.
Así que, y también tratando de que no hayan decisiones contradictorias. Así que tenemos harta esperanza de que la cosa mejore, ojalá. ¿Cuándo la ponen en funcionamiento, Gabriela? Pronto. Está dictada recién ahora y debiera empezar a regir, creo que no te voy a contestar con toda certeza. Quiero mirarlo y te lo vuelvo a contestar, pero debiera ser dentro de unos próximos 2 o 3 meses, creo. Perfecto, pero me parece muy importante esta toma de conciencia, ¿no? De que realmente la persona no tiene que cumplir, a lo mejor, requisitos específicos, como decías antes, estar casada. Nuestra ley también, nuestro Código Civil y Comercial es muy amplio, incluso aún cuando la persona está, ¿no es cierto?, en situación de convivencia y luego termina, pero si comienza, ¿no es cierto?, el trámite de la adopción y a lo mejor la vinculación, aunque todavía no se ha otorgado la adopción, pero las dos personas estaban conscientes y conformes con esta adopción, aunque luego se separen, igual se puede, o sea, es en ese sentido dar la adopción a las dos personas, o en el caso a lo mejor en que comienzan el trámite 2 y después una no quiere, también la ley admite estas situaciones reales. Y precisamente para que este niño o niña permanezca en ese ambiente familiar que lo ahijó y que le ha dado la protección. Sí, RR dice, no tengo el nombre. Le damos la palabra. RR ha levantado la mano, dice. Ahí está. Noche, soy Rocío de Paraguay. Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y Muy justamente quería comentarles con relación a las adopciones con personas que inician el proceso estando juntos. Acá en Paraguay a veces duran muchísimo los procesos. Y la semana pasada tuve una sentencia que de alguna manera voy a intentar compartirles cuando pueda eliminar los nombres de las personas, que era un matrimonio. Y ellos habían iniciado el proceso cuando el niño tenía meses, estaban guarda, y hoy día el adolescente tiene 14 años, la semana pasada salió su adopción, pero los progenitores, o sea, los guardadores, los adoptantes, están separados hace mucho tiempo, tienen un régimen de relacionamiento fantástico entre ellos. El adolescente decide vivir con el papá y no con la mamá, pero se relaciona con la mamá y eligió tener el apellido, primero el apellido de la mamá y luego el apellido del papá. O sea, súper atípico fue todo el proceso, pero tengo esa sentencia que les puede servir. También tengo sentencias de adopciones que iniciaron juntos, luego se divorciaron, y una vez que ya salió la sentencia de adopción, solamente termina adoptándole la adoptante, la mamá, ¿verdad? Y el señor no. Entonces Así eso... Siempre respetando estas realidades. Por eso, si quieren bajar el micrófono, sí. Por eso me parece tan importante encontrarnos esta tarde. Me gustaba escucharlos porque creo que cada uno tiene, ¿no es cierto?, ejemplos o visiones, y no hacer una charla magistral que la podemos tener, por supuesto, y que tenemos toda la legislación y también jurisprudencia importante para transmitir, pero ver cómo ustedes ven esta situación. Si quieren realmente o piensan que hay algo que cambiar. Ezequiel, ahí veo, yo voy nombrando a los que veo la cara, prendan cámara. Hola, mi hermana. Ezequiel, ¿tienes algo que aportar? ¿De dónde eres? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel. Básicamente con mi pareja estamos en busca de una adopción, estamos aplicando y demás. Entonces, en el afán de intentar entender un montón del contexto general a los cuales los chicos se enfrentan, es que decidí porque, bueno, mi pareja está trabajando, decidí participar de esta charla. Nosotros ya estamos en un proceso donde nosotros vamos a ir por una adopción de un niño más grande, no un bebé. Y bueno, de momento ya tenemos estamos en Capital Federal acá en Argentina y ya tenemos el apto, pero bueno, faltan los pasos administrativos como para tener definitivamente una carpeta y ya pasar a algo más concreto. Pero básicamente la idea de participar era tener como una perspectiva más general, no solo tratar de entender un poco más el contexto general.
Bueno, me parece súper importante tu participación, Ezequiel, porque justamente cuando nosotros generamos este equipo interdisciplinario de adopción en el año, como decía, 96, era esto, ¿no? Tratar de evaluar, como te han evaluado, saber que esta persona está realmente con estas ganas de ahijar, ¿no es cierto?, cuáles son los recursos, pero sobre todo, sabemos que toda paternidad y paternidad tiene que ser acompañada. O sea, y también tenemos que entender que este niño y niña, muchas veces cuando son pequeños, pero también cuando van creciendo, ¿no es cierto?, también tienen que adaptarse a esta familia. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, y que también lo sabrán mis colegas magistrados, es que a veces había tal resistencia que era muy difícil las primeras épocas, porque era como que estaban probando a ver si realmente me van a querer aún con mis berrinches, con a lo mejor mis rechazos o este carácter que tengo. Y realmente esto hay que saberlo, ¿no? Porque el niño y la niña han sufrido, han tenido una vida que a lo mejor no se les brindó todo lo que merecen, pero están tratando de ver si esta persona, como vos, Ezequiel, como tu esposa, me van a aceptar tal cual soy y seguramente, como en toda relación maternal, paternal, ¿no es cierto?, haya crecido o no, tenemos a veces conflictos, pero lo importante es sentirse acompañado y saberlo sobrellevar y saber lo que no importa lo que pase, siempre voy a estar con vos. Eso es lo que ellas y ellos necesitan. Saber y estar seguros de esta relación, independientemente a lo mejor de lo que pasó, de mi carácter, porque a veces ellos se sienten, bueno, soy doctora en psicología, no soy psicóloga, pero sí he trabajado mucho interdisciplinariamente y justamente lo que ellos están a veces es probando y probándose a sí mismos que pueden seguir con esta relación. Así que es un camino hermoso, pero que requiere, como en toda, ¿no es cierto?, relación afectiva, mucho acompañamiento, orientación y no darse por vencido. Saber que vas a poder, porque ellas y ellos necesitan este convencimiento de la persona que toma la decisión. Pase lo que pase, voy a estar contigo, igual que todo papá o mamá, desde sea biológico, adoptivo o por gestación, ¿no es cierto?, a través de las técnicas de reproducción, aunque muchas veces en esos casos también nuestro país acepta que a lo mejor el ADN no sea el de la persona que está como papá o mamá, pero a través de estas técnicas también acepta tener esta persona que no comparte el ADN, pero comparte el amor y la relación familiar. Entonces, en ese sentido, es prácticamente como cuando hay una adopción, o sea, no comparten ADN, pero hay esta voluntad, en un caso procreacional y en otro voluntad de adoptar, que va a sortear todos los obstáculos, ¿no? Y esto es lo que también tenemos que trabajar mucho en adopción, el tema de adopción de niños y niñas más grandes. Que los vamos, es cierto, no lo vamos a tener de bebé, pero los vamos a acompañar y lo vamos a incluir con todo lo beneficioso que tiene. Tengo amigas que han adoptado chicos más grandes y dice, bueno, a lo mejor no pasé noches sin dormir, no pasé esa incertidumbre de que no me puede hablar ni decir lo que le pasa, pero estoy compartiendo. Y el amor nace y puede permanecer y podemos dar mucho amor a todos estos chicos y chicas que, como digo, no por culpa de ellos, sino a veces de las instituciones, que como bien nos decía nuestra querida Karina y también, ¿no es cierto?, Carlos Hugo, que trabajan en estos temas que a veces ellos no saben ni por qué van a una abuela, van a otra. Entonces, claro, hoy me vienen a adoptar y quiero ir, pero también tengo mucho miedo de qué va a pasar. Y por eso a veces tengo reacciones que no serían las mejores, pero tenemos que acceder a acompañar y decidirnos, como en cualquier relación, también matrimonial a veces o de convivencia, a sortear los obstáculos para llegar a tener esa relación que soñamos. Así que realmente, Ezequiel, me tienes a disposición para lo que sea, tienen todos mi teléfono para poder seguir conversando en cada una de las cuestiones que se nos presenten, porque como digo, en una tarde por ahí, bueno, podemos hacer una enumeración de la adopción simple, plena, de integración, la jurisprudencia de la Corte, las adopciones pluriparentales, bueno, muchas cosas, pero en este momento lo que quiero es hablar de esto, ¿no? Del vínculo y de que prioricemos el derecho de niñas y niños, independientemente de que aparezca la abuela, aparezca el tío. Tuve un caso acá en Mendoza, ya ahora te doy la palabra, Birmania, donde a mí me conmocionó bastante porque una persona, ¿no? Bueno, uno de ellos, la niñita llevaba 4 años privada de medio familiar, la madre ya había entregado otros niños, tenía un alcoholismo crónico y estaban esperando porque estaba haciendo tratamiento, 4 años.
por más que sea una institución que lo quieran y que lo traten muy bien, en Paraguay Rocío conoció unas instituciones maravillosas, pero no es mamá y papá. No es o mamá y mamá o papá y papá, o sea, depende, ¿no es cierto?, de la conformación familiar. No me siento parte, no es mi habitación, mis cosas, mi vida, ¿sí? Tú has estado también en esos lugares que me ayudaste a conocer, donde las chicas, bueno, están incluso mucho mejor que de lo que estaban en su familia de origen o en su centro de vida, pero de todas maneras tenemos y merecen que nosotros luchemos por este derecho de manera prioritaria. Y bueno, si ese papá no apareció y está preso, ¿y qué vida me va a dar a un papá que está preso? ¿Cuándo va a salir si nunca se ocupó de esta mamá, de esta gestante? ¿Qué vida me va a dar este tío que nunca apareció para ayudar a la familia? En ese caso que le comento, estaba en Perú, una tía abuela del señor. La señora tenía problemas de salud, el señor también, no se podían hacer cargo, ya como digo, habían tenido la señora otros hijos que había tenido que había sido, ¿no es cierto?, cortado el vínculo, y como apareció una abuela en Perú, se lo llevaron a Perú, a una tía abuela, porque era vínculo biológico. Yo me entero porque me piden que, como yo estoy en la asociación, puedo conocer a algún juez de Perú que pueda controlar la asociación. Ustedes se imaginan, esa niña se la desprende, se la saca del lugar donde nació por este biologicismo que espero que podamos reflexionar para que no sea lo que guíe nuestras acciones. Que guíe nuestras acciones solamente que este niño necesita una familia. Sí, Birmania, ahí te escucho. Buenas tardes, Birmania Sánchez de República Dominicana. Incluso me entré un poquito tarde porque venía de la oficina, estoy ya en la casa. La parte, por ejemplo, de nosotros aquí, la adopción en República Dominicana, nosotros tenemos algo, que pensar, porque cuando es una adopción internacional, esa adopción se puede hacer el cambio de nombre del niño. Por ejemplo, trabajo mucho con agencias internacionales que vienen, se acreditan aquí en el país. Entonces, a ese niño le podemos cambiar al italiano, que siempre le gusta el nombre de Maximiliano, se lo podemos cambiar. El orden de los apellidos de papá y mamá puede ser que ellos prefieran que el apellido de la madre esté primero que del padre, aunque en la adopción nacional no se establece. En la adopción nacional tiene que llevar el apellido primero del padre y luego de la madre. Si a los 18 años ese menor de edad ya que adquiere la mayoría de edad en su primera cédula, ya puede elegir qué apellido va a llevar primero. Entonces, ahí tenemos algo como una diferencia. Otra situación que se establece aquí es la convivencia, tanto en la nacional como en la internacional, pero la convivencia internacional tiene que durar 60 días. Obviamente, República Dominicana no está respondiendo a lo que dice la Convención de La Haya en materia de adopción. No se acepta aquí en República Dominicana una sola adopción que no sea de un país ratificado la Convención de La Haya. Nosotros aquí eso no se acepta. Ya era eso, María, ese aporte que quería decir. Muchas gracias. Bueno, ese es otro tema que también a nosotros ha hecho reflexionar sobre la perspectiva de infancia, la adopción internacional. Primero, bueno, un poco para, no sé si, como bien decíamos, para ver cómo se maneja la adopción en nuestro país, que justamente tiene que ver con esto. Primero se declara la adoptabilidad o bien se puede privar de la responsabilidad parental. Las dos situaciones tienen las mismas consecuencias para que un hijo, un niño o una niña pueda ser ahijado, pueda ser dado en guarda para adopción. La guarda para adopción también es un tema muy importante y una de las cosas que se propone que en nuestro país, si bien hay una ley nacional, la 26061, que en el artículo 27 dice como garantía del proceso que todos los niños y niñas tienen que tener su abogado, no, en muchas provincias no se tiene esta posibilidad de tener abogado. Otra de las cuestiones que nuestra legislación prevé es que la adopción internacional, tal cual, o sea, no se ha ratificado la Convención de La Haya, algo con lo que, aunque muchos no lo crean, estoy de acuerdo, porque justamente mi primer artículo en el año 93, o creo que 96 lo publicaron, miren, muchos años atrás, justamente esta convención habla de cómo la autoridad central va a hacer el control de un niño o niña que salga del país, ¿no es cierto?, en esta situación. Y una de las cosas que se veían o que se investigaron en ese momento era, si en la República Argentina tenemos
tantas personas que quieren adoptar. La Convención Internacional de los Derechos del Niño habla de preservar el origen étnico, religioso, lingüístico de los niños y niñas. Y tenemos la posibilidad de ser incluidos en nuestro país, ¿sí? Entonces, la adopción internacional pasa a ser un último recurso y así también lo ha tomado el Código Civil, que si bien se ha flexibilizado de la anterior redacción en este nuevo Código Civil, que ya tenemos 10 años, sí permite que las personas que son argentinas, aunque vivan fuera del país, puedan adoptar, y si no son argentinos, tienen que tener un tiempo de residencia. ¿Por qué decimos que la Convención de la Haya? Bueno, hay muchos, incluso hay un proyecto para en diputados de nuestro país, precisamente para ratificar esta convención, como dicen, para dar una seguridad a los niños y niñas en cuanto a este control de la autoridad central y en cuanto a digamos, estos protocolos que se tienen que cumplir. Pero fundamentalmente creo que en nuestro país justamente los legisladores han tomado esto de que los niños y niñas tienen que ser respetados en sus derechos y muchas veces cuando se los lleva del país de origen no hay un verdadero control de su bienestar. Incluso la convención me decía que en la autoridad central, y me pueden corregir quien pues, por supuesto tienen un conocimiento del ejercicio, pueden incluso vincular al niño con otra familia de ese país cuando esa vinculación no es buena, cosa que también deja al niño fuera, ¿no es cierto?, de, digamos, la protección de su país de origen. Entonces, me parece muy importante, si bien es un tema que no era que vamos a trabajar esta tarde, pero sí me parece importante también pensar en esto, ¿no? El niño tiene derecho a crecer incluso en su provincia, por decirlo de alguna manera, en su lugar, en su espacio, y a veces cuando se lo lleva a otro país, hay como que, si bien es cierto que puede ser una familia muy buena, pero como bien decía Birmania, el tema del nombre, no, le voy a sacar su nombre de origen porque a lo mejor supongamos que tiene un nombre de un pueblo originario, no. A mí me gusta que se llame Dante, bueno, yo me lo llevo, le pongo, o sea, el tema de la escucha del lugar, de la escucha de la cultura, ¿no? Uno de los temas que también me parece importante para tener en cuenta, y especialmente otro, ¿no?, de las cuestiones que me parecen buenas poder trabajar, es el de el consentimiento de la gestante. ¿Por qué? Por ejemplo, en otros países quizás se escuche, pero antes del parto, no se puede dar este tipo de, si bien se puede comunicar, no se puede tomar un consentimiento sino hasta los 45 días en algunos casos, ¿no es cierto? O si hay realmente voluntad, hasta los 30, o sea, hasta los 45 días hay voluntad de dar el niño en adopción o de no hacerse cargo, o también hay un plazo que deberíamos revisar en la legislación, que son los 30 días que hay que esperar cuando un niño o niña ha sido dejado sin ningún tipo de cuidado, ¿no es cierto?, con filiación incierta, y en esos casos creo que también deberíamos revisar en el interés superior de estos niños y niñas, ¿no?, que la vinculación debería ser inmediata. Ese niño que aparece en un basurero, ese niño que aparece a lo mejor en el hospital abandonado, que aparece en la puerta de una iglesia, hay que buscar a la familia, pero si esa familia no estuvo con esa niña o niño, no existió este acompañamiento de la gestante, entonces quizá esta búsqueda, que no se demora nunca 30 días, también va a estar perjudicando a las niñas y a los niños. ¿Qué les parece a ustedes? De esta espera. Es un tema difícil porque dice, bueno, pero eso no se termina, como digo, y el niño o niña que muchas veces como ha sido dejado, ha sido a lo mejor victimizado, abandonado, no tiene filiación cierta, bueno, tenemos también, ¿no es cierto?, que procurar esta búsqueda. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo un vínculo biológico que no fue eficaz y efectivo y no le damos la oportunidad de nacer en una familia adoptiva que lo va a amar, que se ha preparado para eso y que le va a brindar el hogar que merece desde el primer momento en que fue abandonado. Ustedes imagínense un niño que estaba en la panza de una persona y después aparece una frazadita en una puerta, en un invierno, como ha pasado en nuestra provincia. Que lo llevan a un hospital deshidratado, a veces con los signos vitales a lo mejor en situación de riesgo. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Hay perspectiva de infancia con estos 30 días de espera en esas situaciones? Aquí se dura más en República Dominicana, porque aquí se tiene que abrir la parte de la investigación con el trabajo social y todo eso. Es más tedioso con nosotros acá. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, aunque la ley no lo establece,
pero dentro de la autoridad central existe lo que se llama flujo invertido. En ese flujo invertido entran los niños mayores de 6 años cuando son 2 o más hermanos, porque aquí no se dividen. Aquí el que va a hacer una adopción, si son 3 hermanos, tiene que adoptarlos los 3. De lo contrario, no se le den adopción. Y aquellos niños o niñas que tengan una condición especial, sea, por ejemplo, con VIH, hago muchas adopciones con niños con VIH, y si tienen otro tipo de discapacidad. Eso entra en flujo invertido y eso entonces no tienen que esperar el plazo mínimo de 2 años que establece la ley para ser adoptado. Eso es lo Por que... eso, ahí estamos viendo, gracias Birmania, cuál es la perspectiva de nuestra legislación latinoamericana, de nuestra legislación argentina, para repasar y hacer algo como sistematizado. Nuestro Código Civil, bueno, Birmania hizo 2 años, nuestro código que habla que cuando los padres toman precisamente, o un niño, una niña, un adolescente, no tiene filiación establecida, como decía recién, o sus padres han fallecido, o se han agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo, en un plazo máximo de 30 días que puede prorrogar, ¿sí? Deberá recién vincularse o hacer esta vinculación adoptiva. También en esos casos creo que debemos pensar en vinculaciones anticipadas, como en el caso en que el segundo inciso de la 607 de nuestra ley, que hace que cuando los padres toman la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado, esta manifestación válida solo se produce después de los 45 días. Y la que más nos preocupa es la tercera, que es cuando precisamente no existe una situación de real cuidado y los niños y niñas son separados de su medio familiar con una medida de protección excepcional y tenemos 90 y hasta 180 días y que muchas veces, como bien dice Birmania, como ustedes mismos expresaron, se demora mucho más. Entonces, con esta perspectiva, con la convención y todos los tratados internacionales, tenemos que procurar que los niños y niñas inmediatamente se vea una situación de riesgo que no se soluciona, porque tenemos una historia familiar, estudios interdisciplinarios médicos que nos están indicando que esto no es una situación aguda, sino crónica, ya está la familia en estas circunstancias. Entonces creo que esto merita que jurídicamente, ¿no es cierto?, fundemos nuestras resoluciones o bien los organismos técnicos para poder lograr que cese ese vínculo que no está haciendo nada bien a estos niños y niñas y hacerlo nacer en una familia, como digo, preparada, que haya sido evaluada y sobre todo, ¿no es cierto?, con un seguimiento y un acompañamiento de la justicia. Porque cuando pasa mucho tiempo en estas situaciones inciertas, los niños y las niñas pueden haber tenido padecimiento, pero que les puedo asegurar con mi experiencia y mi trabajo, se resuelven. He tenido casos de niños y niñas que han estado en situación de riesgo, de maltrato, y que dicen, bueno, este niño va a tener un problema de desarrollo, que después han sido abanderados en los colegios. O sea, porque mire, mi vida es tan larga que he tenido novedades de cómo ha sido su vida, y la verdad es que teniendo amor, teniendo contención, teniendo este seguimiento, los niños y niñas se recuperan. Pero debemos lograr que no necesiten recuperarse, debemos lograr que llegue esta vinculación, esta guarda para adopción, ¿cierto?, precisamente en tiempo y forma. Y una de las cosas que tenemos también que lograr en el tema de adopción es que tengan, digamos, la cobertura social desde el momento de la guarda. Uno de los problemas que tenemos también en Argentina es que muchas veces las obras sociales, si no hay una guarda adoptiva, si no hay algunos casos de adopción, no tienen esta cobertura social. Y esto también, cuando un niño o una niña ha estado en una situación de abandono o de violencia, necesita de tratamiento, necesita de asistencia, y también esto es un tema que se debe tratar y que se debe lograr que con perspectiva de infancia estos niños y estas niñas tengan esta cobertura social, este acompañamiento desde el momento en que se da la guarda para adopción y no, como muchas obras sociales lo piden, desde el momento de la adopción. Sí, Rocío. Sí, justamente yo también quería saber cuál podría llegar a ser el camino para conseguir que efectivamente se cumplan esos plazos, porque nosotros acá en Paraguay también tenemos la ley 6486 del año 2020, que digo intentó porque han pasado 5 años y hasta hoy no se da cumplimiento. El plazo máximo establecido para la realización de la búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada del niño, una vez que se otorga una medida cautelar de cuidado alternativo, ya sea en guarda, en familia acogedora o en un hogar de niños, es de 45 días.
prorrogables por igual término por única vez. En caso que hayan tomado conocimiento de la identificación de la localización de los miembros de la familia nuclear o ampliada, el equipo técnico deberá comunicar en 24 horas al juzgado. Y tiene 30 días para informar los avances de dicho hallazgo. Y la prórroga únicamente procede en caso de que el equipo técnico acredite que hay información que podría inducir razonadamente que se podría llegar a hacer una reinserción. Transcurridos los plazos, si no hubiese sido posible localizar a ningún miembro de la familia, el juzgado puede disponer excepcionalmente la inmediata acción para la búsqueda y localización solamente por 10 días más y luego declararlo en estado de adoptabilidad. Acá en Paraguay pasan 5 años. Claro, ese es el tema fundamental. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, como dije, que tiene su artículo 9, que nos atraviesa, ¿no es cierto?, y que nos habla precisamente de este derecho, existe esta corriente, incluso ratificada por la Ley 26061 en Argentina y también en Paraguay y en otros países, ¿no es cierto?, que han tomado como un dogma el tema de que siempre el niño tiene que crecer bajo el amparo y la protección de sus padres biológicos, madres, padres, y sobre todo tiene derecho a conocerlos y a ser criado por ellos. Cuando una mamá se resiste y no quiere que su hijo la conozca, estaría violando esta norma respecto del niño y niña. Lo vemos con perspectiva de infancia, realmente la violación se produce si obligamos, a veces incluso en tema de adolescentes, a este reconocimiento o a este conocimiento. Por eso digo que siempre la perspectiva está en la convencionalidad, o sea, este control de convencionalidad que nos hace que tengamos que respetar este derecho prioritario de las niñas y los niños. Y sobre todo, ¿no es cierto?, este derecho de la escucha y de poder lograr el objetivo, Rocío. En nuestra legislación, lo mismo. Tenemos responsabilidad parental que se puede privar, y esto nos daría la opción, que yo siempre digo, cuando un madre o padre abandona, directamente, si no hay, está la declaración de privación de responsabilidad parental, que es mucho más, creo yo, ¿no? Le da el derecho de defensa, como se le da también en la situación de declaración de adoptabilidad, pero es mucho, considero, más práctica y más efectiva, y podemos darle lugar a este niño o niña. Si nos vamos por el lado que incluso cuando se resolvió este tema, yo hacía privación de responsabilidad y declaración de adoptabilidad. Pero como bien dice Rocío, y como también pasa, y lo dijo también Karina, en nuestro país se tiene una ilusión de que la familia biológica es la panacea y es lo que el niño o niña merece y que se le tiene que brindar a cualquier costo, aunque no sea, e incluso familia empleada y referente afectivo, ¿sí? Hemos tenido casos en que la familia cuidadora después lo ha adoptado. Si bien en nuestro país tienen que estar inscriptos en el registro de adopción, son tantos los años que pasan los niños y niñas en las familias solidarias que hay un cariño y luego se hace un daño si se lo desvincula. Entonces, yo he tenido casos de personas que dicen, bueno, tengo 60 años, me inscribí como familia cuidadora, tengo una niñita de 4, hace 4 años que la tengo. Yo no quería ser mamá, pero a esta altura ya me han dicho del órgano administrativo que la tengo que adoptar porque... Entonces, empecemos, yo creo que hay que empezar la historia con Carlos Hugo, con Karina, con todas las personas que están en la justicia, dando esta posibilidad, ¿no es cierto?, de acceso a la justicia. Estamos hablando ahora, Argentina pidió una opinión consultiva del derecho al cuidado a la Corte, sabemos que también está hablando del cuidado de todas las personas, pero prioritariamente de niños y niñas. Punto 1, las reglas de Brasil hablan del acceso a la justicia. Entonces, cuando tomamos una medida de protección excepcional, donde se desvincula a un niño o niña de una familia, la justicia tiene que controlar esta medida y saber si es legal o no. Bueno, en nuestra provincia yo he intervenido en algunas cuestiones en este tipo de casos y justamente la justicia dice, no, yo no puedo controlar lo que el órgano dijo, él tendrá sus motivos, yo solamente digo si lo hizo en legalidad. Muchas veces no se le da ni siquiera el derecho de defensa ni se le avisa a la persona qué pasó y sin embargo se convalidan la mayoría de las medidas. Y sobre todo cuando no se pide esta audiencia, ¿no es cierto?, en tiempo y forma, han pasado los 3 meses, que teóricamente dura la medida, y recién ahí llega a la justicia este pedido, no digo que en todas pasa lo mismo, pero son las dificultades, como decía Rocío, que nos impiden cumplir con los plazos. Punto 1, la legislación, que nosotros tuvimos un equipo de expertos en Argentina para hacer una reforma de la 26061 hace ya como 5 años atrás, precisamente para lograr que no fuera último recurso la adopción, que no tuviéramos esos plazos prorrogables,
¿no? Indefinidamente, y sobre todo que se valorara esta perspectiva de infancia, pensar en ese niño o esa niña y no en ese papá que está reclamando, que está en la penitenciaria, o esa mamá que a lo mejor aparece, o esa abuelita que a lo mejor va a conseguir el subsidio y recién ahí se va a poder hacer cargo. Entonces, creo que es algo pragmático, concreto, en cada situación. La perspectiva de infancia, qué es lo que merece esta niña o este niño, qué recursos tenemos, qué familias también con las que se puede hablar cuando están inscritas, como Ezequiel, ¿no es cierto?, en el registro, decirle, bueno, esta es la situación. ¿Usted está dispuesto a vincularse? Y tenemos sí este proceso de adoptabilidad o tenemos sí este proceso de privación, pero el niño y la niña merecen tener una familia. Entonces, muchas veces he escuchado a referentes de equipos interdisciplinarios o de registros de adopción que dicen, no, pobre familia, ¿cómo lo voy a poner en esa situación? Y yo digo, las familias son personas adultas, o sea, quizá pensemos que no tienen hijos, que sí, niños podrían sufrir más, pero seremos dos personas adultas que pueden brindar un hogar. Yo voy a pensar en ese niño que merece ese hogar o que quizás si surge algo, estas personas adultas van a sufrir. ¿En qué pensamos? Marilyn, si me permitís, yo creo que aparte de esa concepción de que vos estabas hablando, de que, bueno, la familia biológica es lo ideal y la panacea para el niño, yo creo que los jueces de Argentina también tenemos atrás muchos, así lo piensan, el caso Fornerón, ¿no? Entonces, pero no obstante eso, es una situación distinta o es una situación muy particular, porque bueno, en el caso Fornerón, bueno, pasaron muchísimos años y lo cierto es que esta jovencita no se vinculó nunca con este padre biológico que reclamó. ¿De dónde estaba cuando estaba ahí embarazada también? Así es, así es. Entonces, también está eso. Y otra cosa es de que también creo que tenemos que ser creativos, porque la ley, o sea, tiene que tener esto que vos decís, la perspectiva de infancia, y muchas veces es la perspectiva del adulto, y como que ese temor permanente que aparezca la madre, que recurra a la madre, que planteen recursos. Yo he tenido casos donde he convocado a matrimonios de la lista y les he dado una guarda anticipada, me jugué al todo o nada, y por supuesto la apelación de la madre duró 2 años, 3 años. Mientras tanto, ese niñito ya se crió con estos padres a quien yo sabía, o sea, uno sabe por los informes que surgen en el expediente que no se va a revertir la situación. Así es, así es. Entonces, yo creo que necesitamos operadores más involucrados. Hay que estudiar bien, hay que saber bien, hay que averiguar. Tuve otro caso, esto que vos decías, la otra situación que se da, donde la mamá va y entrega directamente al juzgado. Yo casualmente estaba trabajando de tarde en el tribunal y el policía de guardia del juzgado me dice, viene una mamá con un bebé recién nacido en brazos. Entonces la hago pasar y me dice que era del interior, que había tenido a la bebé, que había estado en la incubadora, que le dieron el alta, pero ella no quería a su bebé, no podía tenerla, no podía, ya tenía 4 hijos anteriores y no podía tenerla, y que no quería que sus padres ni su familia supieran, porque toda su familia era muy violenta, muy alcohólica, todos viviendo en la droga, con drogadicción. Entonces no quería eso para esa niñita. Y también, bueno, se ordenó la internación, o sea, no la internación, sino se ordenó que vaya a la residencia la niñita, y ya se convocó un matrimonio, porque yo ya tenía la opinión de esa madre, no iba a cambiar su opinión, no iba a cambiar. Obviamente que después ella vino al proceso, le habló la psicóloga, le habló el equipo técnico, y ella se mantuvo siempre firme, con la convicción de que era lo mejor para su niña, y que también es un gran acto de amor, ¿no? Porque también hay que mirar eso. Por ahí los prejuicios que tenemos hacia esas mamás que dan sus hijos. Así que son distintas situaciones, pero yo lo que creo que para mí es el proceso más apasionante que tengo en el derecho de familia. Realmente es el que más satisfacciones. Cuando tengo que firmar esa sentencia y leerle la sentencia y decirle a la gente que, bueno, que ya va a tener el apellido de los adoptantes, es emocionante, ¿no? Mientras tanto, todos sabemos, los operadores, lo que pasó anteriormente. Pero podemos acotar esos tiempos. Acá lo que tenemos es eso, o sea,
como decían las colegas, dice 30 días, 45 días, pero se convierten en 2, 3, 4, 5 años. Y tenemos que ser un poquito más proactivos, más prácticos y aplicar lo que dice la convención, nada más, como decimos, hacer un control de convencionalidad. Marilyn, sí. Yendo a la pregunta que hiciste, yo creo que es necesario que haya más conciencia y esa visión yo le felicito a Ezequiel, me emociona que ellos estén decidiendo adoptar niños más grandes, porque no es en lo general. Yo inclusive hice mi tesis de adopciones prioritarias. Y la conciencia de que si es que hay un niño que está en una situación de vulnerabilidad y que hay que atravesar todo un proceso con la posibilidad de que haya 50% de posibilidades que quede con la familia y 50% de posibilidades que vaya con la familia biológica, ¿quién te quita esa satisfacción de haberle dado un día, 2 días, 3 días de amor, techo, familia, un hogar, educación? Entonces, si la capacitación la hacemos desde el punto de vista de que no yo como adulto voy a tener un hijo, no yo como adulto voy a satisfacer mi necesidad de ser madre o padre, sino que ese niño, en vez de estar en un hogar, en vez de estar en un hogar, yo trabajo en hogares de niños, ellos no tienen sentido de pertenencia, tienen un ropero gigantesco en el cual ellos comparten todas las ropas, ellos no saben lo que es, este es mío. Todo es de todos. Entonces, es necesario poder darle la conciencia a la gente de que es el niño el que necesita una familia, no nosotros un hijo. Entonces, creo que falta mucha esa capacitación, no es capacitación, la conciencia y generar esa visión y ser felices dándole un día de tu vida a ese niño. Si tenés las ganas de adoptar y si tenés tiempo, tenés un hogar y podés hacerlo, sé feliz con ese tiempo que puedes determinar el 100% para siempre en tu familia. Y la otra opción es que vaya a su familia biológica con todas las garantías que realmente va a estar súper bien con su familia biológica. Sí, lo que tenemos que lograr es esto, o sea, ver la perspectiva del niño y niña, dónde va a estar mejor y dónde se va a cumplir esta formación, protección y desarrollo de la que habla tanto la Convención como también, ¿no es cierto?, nuestra legislación. Sí, Ezequiel. No, que me pongo a pensar en base a lo que escucho desde el punto de vista profesional y una de las cosas primordiales de todo esto es que la idea es que los niños recuperen sus derechos básicos. Y como lo que decía Karina, que los tiempos administrativos hacen que... yo estoy viendo las estadísticas y es obvio que las búsquedas caen a partir de los 4 años, al menos acá en Capital Federal, caen las búsquedas de chicos a partir de los 4 años, porque obviamente la mayoría quiere niños, bebés recién nacidos. Y cómo el hecho de que lo administrativo tarde tanto tiempo le acota las posibilidades a una criatura de que encuentre una familia. Porque pudo haberse resuelto algo antes del año y sin embargo termina teniendo 4 años y sigue de hogar en hogar y se le achican las posibilidades de conseguir una familia y recuperar sus derechos, ¿no? Así es, Ezequiel. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo también les quería avisar o decirles, bueno, que desde la Fundación estamos organizando, por supuesto, un curso donde hablemos de toda la legislación que es el insumo para la justicia, para los órganos administrativos, que nos da la posibilidad de acortar estos plazos, ¿no? Que nos da primero la capacitación de la perspectiva, qué está sintiendo, qué está pensando este niño, qué perjuicio desde lo psicológico, físico va a tener en esa salud que pretendemos que sea integral y que sea social y que sea óptima. Entonces, desde el punto de vista interdisciplinario y desde el punto de vista del derecho, los fundamentos para que actuemos. Lo podemos hacer, lo debemos hacer. Entonces, yo los invito realmente, bueno, incluso a ustedes los que quieran colaborar desde la Fundación, vamos a hacer un curso precisamente hablando de este tema, tanto también de los protocolos, de las situaciones de vulnerabilidad. Queremos tomar este tema de la capacitación en el tiempo que puedan online, pero para la toma de conciencia. No son expedientes, son personas. Esta entrevista personal de la que habló también, querida Karina, que va al lugar, está prevista en la ley mendocina, pero no se quiere muchas veces cumplir
de cómo el juez, yo estuve en la discusión parlamentaria y justamente fue la que defendí este contacto. Tienen que ir y ver, porque si la justicia, los magistrados, magistradas, las asesoras o las defensoras de niñez no ven a esta criatura, la situación en que se encuentra cuando llegamos a los hogares y nos tiran de la camisa para decir quiero una familia, ¿no? O como bien dijo Rocío, no tengo ni siquiera mi espacio, no tengo ni siquiera mi cama, no tengo alguien que anoche me cuente un cuento y me dé un beso, como nos han hecho a nosotros quizá en nuestra infancia. Y pensar en eso nos tiene que partir y nos tiene que impulsar a tener esta voluntad de dejar el biologicismo para ir por esta perspectiva de interés superior, de la cual se habla que la comunidad tiene lo mejor que le puede ofrecer a todo niña o niño, ¿no? Desde el momento de su nacimiento, del año, como digo, 24 y aún antes. En 1878 se creó el primer juzgado que hablaba sobre la protección de niños y niñas, y mucho antes también en la historia, y sobre todo en nuestra historia actual, ¿no? Estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo, que lo puede decidir cualquier persona, incluso menor de edad, y cuando esa persona menor de edad decide dar hijo en adopción, hacemos 10.000 líos, y tiene que esperar, y tiene que ser los 45 días, y los 30 y los 40, que cuando decido no tener, matar, o lo que sea, en la ideología que sea, no dar vida, me lo aceptan sin ninguna pregunta, y cuando decido dar vida, pero que tenga una vida mejor de la que yo tuve, como muchas veces nos dicen, no quiero que vuelva con mi mamá porque a mí me crió de esta manera, no quiero que le avisen al papá porque me violó y es un violento, y tendrá su ADN, pero es un violento y no quiero que este niño se críe allí. Ahí sí tenemos que analizar, esperar 30 días, 45, 180, buscar hasta abajo de las piedras, como decimos, algún familiar que se quiera hacer cargo, y no vemos esa perspectiva de género, de la que tanto hablamos en muchas circunstancias, no la aplicamos cuando realmente esta persona decide que no va a poder maternar, pero que quiere que ese niño tenga la mejor familia. Y no le damos esta opción a elegir. Yo he tenido casos en que me han dicho, mire, yo quiero que tenga papá y mamá. Ah, no, pero en la lista hay una mujer sola, así que va a ir esa mujer porque ella es la continuación de la lista. Cuando esa persona gestante que tuvo esa criatura, que se animó a tenerla aún sabiendo que no se iba a hacer cargo, ¿no es cierto? Nos dice, quiero que tenga lo que yo no tuve, lo que mis otros hijos no tienen, ¿no? Una familia con 2 personas que lo cuiden. Ah, no, pero la lista dice esto. Eso me pasó cuando apenas dejé o sea, la persona que me reemplazó en esta competencia dice, ah, no, pero es la primera de la lista. Pero esa señora quería adoptar niños mayores. Ah, no, pero es la que sigue y él es un bebé. O sea, también esto tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en cada caso con esta perspectiva de género, respetar a las mujeres, respetar su voluntad. Ellas pasaron con ese niño 8 o 9 meses en su panza. Ellas se quedaron sin, muchas veces, o enfermas o con situaciones difíciles de salud, y después no le permitimos decidir. Entonces me parece que eso es fundamental también tenerlo en cuenta en esta instancia. No sé si quieren ir agregando algo, y bueno, y les invito, por eso vamos a hacer esta capacitación, a los que les invito también a todos ustedes que puedan estar presentes. Está la Fundación LAC, porque bueno, ya saben que a la Ampionaf este año terminamos nuestro mandato y termina la Ampionaf como con la personería jurídica en Mendoza, y es posible que nazca ojalá que en Colombia estamos viendo, pero vamos a seguir con las capacitaciones a partir de la fundación, ¿no es cierto? Que también tenemos los mismos que organizamos todo en la Ampionaf, organizamos en LAC, pero bueno, creo que es importante esto, ¿no? De capacitarnos y saber que tenemos las herramientas para resolver lo mejor para las niñas y niños. Falta solo la decisión. Tenemos los fundamentos, las reglas de RIAD ya nos hablan de familia. Bueno, tenemos las observaciones del Comité de Derechos del Niño que también lo han hecho. La Comisión, ¿no es cierto?, Interamericana. El caso Fornerón que nos hablaban recién, pero que es un caso al que yo critico mucho, porque digo, 8 años tardó la Corte en resolver y después nos dice de la celeridad. O sea, ¿y en qué pensamos cuando pagamos 8 años y la niña tenía 12? ¿Y quién pensó en esa niña? Ah, no, ese padre le negaron. ¿Y ese padre dónde estuvo cuando la dejó embarazada la chica y no apareció hasta que después que la tuvo y ahí se enteró? ¿Qué relación? O sea, creo que tenemos que reflexionar con perspectiva de niña, niño que nace en situación difícil. Y no tenemos que permitir que siga creciendo en situación difícil. Y lo que es peor, que se haga persona adulta y no tenga una familia. Así que yo realmente creo que estoy re contenta de que hayamos podido estar esta tarde juntos y que, bueno, quiero darles la palabra. Y a lo mejor no fue una conferencia como las que damos siempre con el PowerPoint y el detalle. No quería eso. Quería que nos comunicáramos, que charláramos y que nos convenciéramos de cómo
de que hay herramientas. Ahí lo veo Jorge Chávez. ¿Cómo está Jorge? Virginia Rodríguez, también Mónica Virginia. Bueno, ella también la conozco un montón. Y ustedes, Carla Alvarado, que es de México. Y Luis, bueno, Noriega, por supuesto, ahí presente. Evangelina Monacid también. Bueno, todas personas conocidas. Elba, Eliana. Creo que todas tenemos mucho para aportar. Por eso estamos hoy aquí. Pero tenemos que hacerlo. Gracias por este espacio, Marilyn. Realmente lo que más me gusta es que es como un conversatorio y no precisamente una clase magistral donde tenemos que estar todos escuchando, sino que compartimos y estamos intercambiando pareceres también. Ojalá que se repita y que podamos unir fuerzas y unificar criterios, que es lo que tanto nos falta a nivel. Lo bueno es que en Latinoamérica completa está acá, o sea, no con todos los países, pero en Latinoamérica todos tenemos este tema. Ahí está Paula Díaz, también de la Defensoría de Jujuy. Bueno, me gustaría escucharles, verles la cara, que prendan la cámara a todas las personas que están, pero eso que decís es una realidad latinoamericana, ¿sí? Una realidad que nos atraviesa. Ahí está Omar. Hola, Omar. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No tengo una opinión al respecto, es solamente para pensar, digamos. Sí, sí. Generalmente se trata en las adopciones de dar prioridad a que los hermanos estén juntos, pero muchas veces o son muchos o eso dificulta un poco también lo que es la adopción. Entonces, no sé si al hablar de derecho de la fraternidad, también se podría, es o no un criterio biologicista que atenta contra los tiempos procesales, porque es difícil conciliar esos dos derechos, una que sea rápido y que al mismo tiempo todos los hermanos puedan estar juntos. A veces es bastante difícil, creo yo, hablando por lo menos a nivel teórico. Muy súper interesante tu cuestión, Omar. En Mendoza, por ejemplo, la Corte misma sacó una acordada donde hablaba de separar los expedientes. Porque para evitar que, por supuesto que siempre se debe tratar de que estén juntos, pero a veces son 5 o 6 hermanos con distintas situaciones que incluso entre ellos ni siquiera a veces hay buena relación. Y lo que yo siempre les digo, ustedes esperan años para encontrar una familia para los 5, pero ahora en los hogares está el de 2 años en un hogar, el de 3 años en otro, el de 5 en otro, el adolescente en otro. Y ni siquiera le permiten a veces verse. Entonces es como una falacia, o sea, una contradicción. Los tengo separados, privados de medio familiar, pero para que vayan a medio familiar tienen que estar juntos. Entonces, siempre hay que priorizar el interés superior. Si en un caso concreto no tengo la posibilidad en el tiempo adecuado de que estén todos juntos, puedo sí dar en adopción de manera separada y tratar de lograr un convenio entre las familias para que puedan visitarse siempre y cuando sea lo más beneficioso, porque, como les digo, hay casos en que incluso ha habido abuso entre hermanos por la situación de promiscuidad o situación conflictiva familiar. Entonces, si es lo más conveniente, los hermanos y las hermanas se quieren ver, es muy beneficioso porque también perder a tu hermano de vista y no saber ni dónde está es muy perjudicial psicológicamente. Pero sí buscar la mejor solución con tantas magistrados, magistradas y equipos interdisciplinarios con mucha preparación e inteligencia, de poder lograr, si no se llega en tiempo que dice la ley de última, 5 o 6 meses, pero pasan años, como dicen, en esta vinculación por eso digo, tenemos que trabajar mucho más con la comunidad para la asunción de esta responsabilidad de grupos de hermanos. Pero en la medida en que no se trabaje y todavía no se consiga, sí lograr que todos tengan su derecho a la familia respetado y que se pueda hacer un convenio entre las familias, que se ha hecho muchas veces, de poder brindar esta comunicación. Incluso ha habido casos en que, un caso concreto, que una familia adopta a la niña pero no quiere al hermano, y aparece una que sí quiere a los dos y que ya adoptó a uno. ¿Sí? Entonces, en esos casos hay que priorizar que queden las hermanas y hermanos juntos. Pero sí, no se puede dar, no seamos hipócritas, teniéndolos separados en hogares y después que como no van juntos no los damos en adopción. Quiero aportar justamente eso, desde mi lugar de asesora jurídica de hogares de niños. Trabajo en un hogar donde hay una casita de bebés de 0 a 6 años, después están ya de 8 hasta 18 y el hogar de las niñas y niñas madres y adolescentes madres también. Entonces sí, a veces llevan grupos de hermanos y están separados en las mismas casitas y algunos no tienen el mismo vínculo, son hijos de la misma madre, no del mismo padre. Y nuestra legislación contempla
Cuando se trate de la declaración de estado de adoptabilidad de 2 o más hermanos, se debe priorizar la adopción de ambos por la misma familia adoptiva. En caso de que no sea posible por causas debidamente justificadas, se debe mantener el vínculo fraternal y el contacto entre los mismos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. Y nosotros sí tenemos niños, grupos de hermanos donde 2 están en una familia, el más pequeño está en otra familia, ellos se conocen, comparten los cumpleaños como si fueran primitos. Y otros que no tienen contacto. Es una posibilidad importante. Por eso me parece que hay que ser, en ese sentido, pensar en beneficio. Y como si fueran, a mí siempre me critican esto, como si fueran mis hijos. Bueno, en realidad es así, porque si uno quiere lo mejor, también es lo mejor. No son expedientes, son niñas, niños. Mirar con su mirada, sentir con su sufrimiento. Así que bueno, yo me emociono a pensar en eso porque realmente creo que cada uno de nosotros tiene que pensar de esa manera. Tiene que pensar en qué le gustaría, siempre qué le gustaría para sí, qué le gustaría para esta criatura y tratar de que esto sea una realidad. No hablar solamente de la ley, de lo que dice, sino de lo que nosotras personas, a través de este control de convencionalidad que es muy elevado, realmente podamos llegar a una solución. Sí, Jorge. Bueno, yo simplemente quería compartirles a ustedes que como abogado tuve una sola experiencia de adopción, que fue con un matrimonio de Buenos Aires, en la época en que se podían anotar en registro, y acá en Mendoza, y bueno, adoptaron una bebé que había sido muy maltratada físicamente en la calle por su madre, hace una denuncia a la policía, interviene la policía y bueno. Y hace 2 meses atrás me invitaron al cumpleaños de 15 de la nena que está viviendo en Buenos Aires y bueno, ahora está gigante, está más alta que yo, hermosa, y ver lo que fue los padres con ella, increíble realmente, ¿no? Bueno, muy agradecida a ella, yo muy emocionado porque los abogados generalmente no solemos ver muchas veces el fruto de nuestro trabajo o no tiene no producen por ahí, ¿no? Una alegría de este tipo que es haber tenido un pequeño granito de arena en la participación de la adopción, que es en definitiva que una niña tenga una familia, un papá, una mamá y un hermano que, bueno, la amaron realmente sin límite y que hoy en día son una familia feliz. Así que probablemente como abogado y haciendo familia mucho, sí, no ahora puedo decir de que de todas las satisfacciones que he tenido como tal, la adopción ha sido la satisfacción más grande y raro también. Raro de pensar que era una bebé y ahora tiene 15 años y es una mujer. Es algo fuerte, ¿no? Pero muy lindo ver todo el cariño, toda esa familia. Increíble realmente. Muchas gracias por el testimonio, Jorge. Sí, la verdad es que es cierto. Todo lo que podamos hacer por un niño o una niña es poco y lo más importante es sentir que uno hizo algo, que contribuyó para la felicidad de un ser vulnerable, de una persona que necesita precisamente de nuestra acción. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo más, y yo los invito, como digo, yo les voy a mandar a todos los del mail de inscripción, digamos, para hacer el curso de adopción, incluso también como defensor, y muchas otras actividades que yo, como decimos en la Fundación ahora, siempre dijimos en la AMPIONAF, del discurso a las prácticas y también capacitar es cuidar. Capacitarnos y aplicar lo que podemos aprender de todo lo que nos indica la legislación y la jurisprudencia y la doctrina, que es con perspectiva de infancia, nos va a ayudar a poder cuidar. Marilyn, yo solo quería agregar, y esto va exclusivamente para Ezequiel, que está representando a mucha gente que están en las mismas condiciones, que Formosa y creo que muchas provincias han adherido a la ley del registro nacional, es decir, ¿esto qué significa en términos sencillos? Que generalmente el niño que se encuentra en condiciones de ser dado en adopción, se convoca a la lista de adoptantes de la provincia local, en este caso de Formosa, y en la mayoría de los casos, esa es la experiencia que tengo,
no quieren niños grandes o, como dijo él, de 4, 5, 6 años. Entonces se recurre a nivel regional y no habiendo familias a nivel regional, se recurre al registro nacional. O sea que el registro nacional está en permanente contacto con todas las provincias, y cuando nosotros requerimos matrimonios o personas que quieran adoptar con determinadas características que no encontramos en nuestra provincia, seguramente llegaremos al legajo de toda esta gente que se ha inscrito y que ese registro nacional absorbe de todo la inscripción de todo el país. Así que bueno, ¿quién dice? A lo mejor a Ezequiel lo tenemos por Formosa. Qué lindo que es poder brindar amor. Bueno, y la adopción es amor, así que es un derecho natural. Yo siempre pienso diciendo que es un derecho natural de las niñas y niños, y es un derecho natural también de las personas que quieren adoptar. Y es un derecho también de las personas que no pueden hacerse cargo de decidir sobre no hacerse cargo y no darle una vida de castigo, de abandono o de sufrimiento. Así que en eso, ese es el verdadero, digamos, compromiso. Así que, Omar, por el tema de los hermanos y hermanas, yo creo que sí, lo prioritario es dar familia, si se pueden juntos y si no, de manera separada, porque muchos niños y niñas que tienen padres biológicos, uno vive con el papá y uno vive con la mamá, y nadie pone obstáculos a eso. ¿Por qué vamos a poner obstáculos cuando son adopciones? O sea, creo que debemos tratar de no discriminar y de cumplir con los 4 objetivos de la Convención, ¿sí? El interés superior, el derecho a ser oído, ¿no es cierto?, el derecho a la supervivencia y el derecho a la no discriminación. Así que, muchísimas gracias. Yo siempre a disposición. Les voy a mandar entonces el mail con todos los cursos que estamos programando, pero esto es nada más que voluntad de aplicar lo que debemos aplicar. Y bueno, tenemos nuestro próximo congreso también ahora, el último en Punta del Este, el que pueda ir, ojalá. Sé que hay algunos temas que hay demasiada gente y poco lugar, pero vamos a lograrlo, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, y sigan difundiendo esta perspectiva de infancia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, Marilyn. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Ya terminó? Sí. Qué bonito. Belu. Chao, Belu. Chao. Ay. Qué bonito, mi amor. Profe, Sí. un gusto haberla visto. Gracias. Lo veo, es un niño hermoso. Gracias. Sí, acá estás conmigo. Nos vemos. Muy lindo todo. Gracias.